un reto participar en un proyecto nuevo, pero al mismo tiempo un proyecto nuevo que tiene atrás una historia que no ha sido fácil. La creación de un sistema para la mejora continua de la educación tiene ideas fuerza como base, pero creo que hay que concretar muchas cosas. Al mismo tiempo, tiene también un peso un tanto cuanto negativo del organismo al que viene a sustituir. Y esto vinculado a los daños que una reforma educativa reciente tuvo para la educación y que tenemos que trabajar también para reconstituir y para construir sobre todo. Creo que estamos, como ya lo han señalado algunos, estamos en un sistema educativo, nuestro país cuenta con un sistema educativo amplio, diversificado y también con grandes inequidades. Estas son expresadas en diversas formas, en diversos aspectos que impactan en el servicio educativo, impactan en su calidad e impactan en la infraestructura, en el prestigio, en el tamaño de los planteles, de los maestros que los atienden. En estas condiciones de diversidad y de inequidad es evidente que no pueden desarrollarse procesos escolares similares. Me parece que esa es una lección que nos han dejado. No podemos pensar en que todos deben tener lo mismo, hacer lo mismo. Debemos nosotros considerar que las diversidades que tiene nuestro sistema educativo están vinculadas a condiciones de desigualdad social, lo que finalmente produce distintas calidades en el servicio, en el sistema escolar diferenciado, donde los grupos más vulnerables cuentan con menores posibilidades de permanecer y de obtener niveles adecuados de aprovechamiento escolar. En este sentido, yo quisiera, a pesar de que, bueno, habría muchas cosas en las cuales hablar, ¿cuáles son aquellos aspectos en los que deberíamos centrarnos en la creación de este nuevo organismo? Creo que en primer lugar tendríamos que enfocar propuestas de mejora en la intencionalidad precisamente de un cambio de paradigma en educación, un proyecto diferente con un claro sentido social que permita crecer a nuestro sistema y que en ese sentido, en primer lugar, tendríamos que considerar la inequidad educativa y en segundo lugar, la formación de maestros. Y aquí se han tocado muchos aspectos que me parecen importantes y yo quisiera centrarme en estos dos. La inequidad. La educación es un proyecto social y es un proyecto de acción. Es decir, el proyecto debe ir acompañado de acciones consecuentes que permitan su desarrollo. Y en ese sentido, la equidad debe estar en el centro. Aparece en la reforma, en el decreto, pero me parece que habría que considerarla como el eje. Incluso pienso que más que la excelencia que en algún momento se mencionó. Durante las discusiones del Parlamento Abierto, nosotros hace unos meses decíamos que había que destacar más precisamente el concepto de equidad, porque debe ser el eje transversal de la propuesta y un principio articulador de las acciones que de ella se deriven. Porque los datos que aquí ya también se han manejado y que yo ya no voy a tocar, todos nos hablan de profusos reformas educativos que se han construido en décadas recientes a lo largo de varios años y en ellos vamos encontrando una suerte de determinismo social, que es un determinismo aceptado en los resultados de aprendizaje y se reconoce y año con año en los panoramas educativos encontramos la misma idea en términos de que los más bajos niveles educativos están en las zonas pobres, en las zonas rurales y en las zonas indígenas. Esto pareciera un dato inamovible que está surgido de medir con parámetros iguales a poblaciones totalmente diferentes y de desconocer en las pruebas estandarizadas la diversidad sociocultural y educativa inherente en México, a la que se refirió la compañera que acaba de pasar. Creo también que se desconocen las formas de trabajo y relación que han construido los docentes y que han llevado a que construyan propuestas pedagógicas desde sus propias escuelas, desde sus propias aulas. Generalmente llegamos con el modelo educativo que deben asumir y lo que no hacemos es considerar cuál es la experiencia y cuáles han sido las construcciones educativas que se dan desde las escuelas.
Este es un tema importante que tendría que considerarse en el marco de una propuesta educativa, una educación nacional, pero una educación al mismo tiempo que permita considerar qué hacer en este país desigual. Tenemos que atender los desafíos de un país desigual. En relación a la formación de maestros, tanto inicial como la formación en servicio, que es el segundo punto que quiero abordar, me parece que es necesario retomar este espíritu de la discusión que se ha venido dando ya en estos últimos meses, de rescatar el trabajo del maestro y de revalorizarlo, es decir, revalorizar la figura del maestro, sobre todo después de los embates que esta profesión ha sufrido. Los señalamientos de maestro idóneo, no idóneo, el trato denigrante y el desprecio implícito que tuvo el trabajo docente en años recientes y que de alguna manera también se sigue reviviendo de vez en cuando. En cuanto a la formación inicial, México es uno de los pocos países que sigue manteniendo la formación inicial en el marco de las normales, lo cual desde mi punto de vista es una fortaleza, pues estas han construido y fomentado imágenes sociales compartidas en relación al maestro que forman y que me parece que es importante en estos momentos de transformación social. En ese sentido, la formación de maestros la formación en servicio de los maestros también debía estar cruzada por esta idea de la equidad y de reconocer la diversidad. Generalmente partimos de la idea de que los profesores tienen deficiencias, carencias, y entonces desde fuera vamos a venir a imponer aquello que ellos requieren y que está decidido por un grupo que determina lo que los maestros necesitan. Yo apuesto mucho al trabajo de los maestros, lo apuesto no solamente por mi origen, lo apuesto también por mis investigaciones. He estado siempre en las escuelas, con los maestros, cerca de ellos y reconociendo sus prácticas y sobre todo entendiendo que la educación verdadera se da desde las aulas, que una propuesta, por más buena que sea, tiene que pasar por el tamiz de la experiencia de los profesores, que son los que la concretan en las aulas. En ese sentido, su formación es importante, desde luego, una formación pensada, no una formación como la que se dio en los últimos tiempos, en la cual el maestro estaba frente a un monitor formándose, dependiendo de lo que algún organismo privado, particular, determinaba y que eran los encargados de decir lo que los maestros mexicanos merecían. Yo creo que en ese sentido tenemos que apostar a una forma diferente de tratar al maestro como un verdadero profesional que tiene conocimientos, que se debe involucrar en una nueva forma y entender que tenemos que encontrar en esta diversidad la riqueza educativa para crear un nuevo proyecto. Gracias. Ya aprendí. En relación a la pregunta del maestro, me parece que evidentemente hemos estado ya en las últimas décadas bajo la égida de organismos internacionales que dictan las directrices, dan las directrices para la educación, lo que tiene que hacerse. Esto que usted estaba señalando, el acuerdo a la OCDE, finalmente, si uno lee las 8 recomendaciones, las encuentra materializadas en la política educativa que se desarrolló en el 2013, es decir, va una a una. Si bien uno entiende que puede haber parámetros similares en términos de que, bueno, hay conocimiento general que tendría que tenerse, me parece que también es importante que podamos recuperar nuestra particularidad. Hemos vivido pues ya más de 3 décadas de reformas constantes. Nos gusta hablar de la del 2013, pero en realidad ha venido una reforma tras otra y el asunto es cómo han llegado a aterrizar a las escuelas, causando una gran confusión, causando un estrés a los maestros, una intensificación del trabajo, un descuido de las clases, porque incluso el tiempo se les ha reducido para poder trabajar en lo que deben. Me parece que sí tendríamos nosotros que plantearnos
¿Qué de estos lineamientos? Evidentemente, el conocimiento universal, el conocimiento para todo, la necesidad de acceder al conocimiento universal, son cosas generales, pero que también tendríamos nosotros que manejar desde nuestra particularidad. Por eso yo hablaba de una diversidad. Somos un país diverso y un sistema educativo diverso, y aquí retomo lo que el senador Rocha decía. Efectivamente, hay una gran diversidad en escuelas, en maestros, en calidades educativas, en que lo que un niño aprende, un niño de sexto año aprende en una escuela, no los llega a saber el niño de sexto año de otra escuela, aunque sea también de sexto año. Es decir, estamos hablando de desigualdades muy profundas y que tendríamos nosotros que pensarnos en que, como les decía, equidad es buscar la igualdad reconociendo las desigualdades sociales, en primer lugar. Entonces, para los jóvenes, para los niños, la escuela pública ha perdido muchísimo de su población. Ha aumentado la matrícula, pero en mucho ha sido porque se van a las escuelas particulares, ya no tanto a la escuela pública. Me parece que una obligación nuestra debe ser fortalecer la escuela pública, y fortalecer la escuela pública dando mayores condiciones para que se trabaje. No todas las escuelas tienen todo, senador. Las escuelas públicas no las tienen en las escuelas rurales, pero tampoco en las escuelas de las ciudades. Y en ese sentido tendríamos que plantearnos que si buscamos la equidad reconociendo las desigualdades sociales, solo serán justas aquellas desigualdades que están orientadas a buscar la igualdad en los resultados. Esto es importante en ese sentido, que todos tengan la posibilidad desde diferentes caminos. Y aquí la educación superior también estaría incluida. Bueno, yo formé parte de una escuela para jóvenes que habían sido expulsados, no habían sido aceptados, porque ese examen que se hace precisamente es para una expulsión disimulada. Rechazado se llama como si fuera responsabilidad de ellos. Ellos son rechazados, no, fueron rechazados por el sistema, efectivamente. Y esta escuela que nosotros hicimos fue una normal que se hizo en Xochimilco. Se hizo con ciertos esfuerzos, se trabajó y tratamos de llevar un proyecto distinto, un proyecto donde, recuperando este sentido social de la formación del maestro, también se pudiera dar lo mejor en términos de los avances pedagógicos, de los avances tecnológicos, de un pensamiento reflexivo, de un pensamiento que estuviera vinculado a la ciencia. Es decir, es posible, pero ¿qué pasa con esto? Necesitamos comprometernos con eso, porque generalmente queremos imponer, y esto era lo que yo había planteado, y en ese sentido retomo la última pregunta: ¿cómo impulsar la construcción? La construcción de algo distinto solamente puede ser a partir de la compenetración de todos, es decir, hacer nuestro este proyecto y poder considerar a aquellos que lo desarrollan como gente que puede opinar, que puede definir, que puede decidir en el marco de ciertas limitaciones. Evidentemente, tenemos una educación nacional. ¿Qué parte es lo nacional? ¿Qué parte puede ser lo regional? Hay un trabajo de equipo muy fuerte que se tiene que hacer para la educación. No está todo hecho. Hay en las escuelas una gran confusión actualmente. No saben ni para dónde seguir. ¿Cuál va a ser el programa que van a seguir para el próximo año? Si van para el 2016, si van a regresar al 2012, si hay libros de texto, si no hay libros de texto. Me parece que tendríamos que mirar a las escuelas, mirar a los maestros y pensar en cómo encontrar aquellas posibilidades en que las cosas se concreten. No solo tener la gran idea y el gran proyecto, sino cómo este puede concretarse, es el siguiente paso que tendríamos que trabajar. Muchas gracias. Gracias por su comparecencia. Estaremos en contacto con usted para lo que siga. Muchas gracias.